parece? Tengo aquí a mi lado a un muchacho que quiero darle la oportunidad para que sigamos aprendiendo. El maestro Jaime Hernández, que quiere hacer sus pininos en la conducción, así que vamos a darle la oportunidad al maestro Jaime Hernández de que nos diga o nos muestre qué calibres tienes en la conducción. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, querido maestro Paco. Aquí, fiel, dispuesto a someterme al veredicto de las mayorías. Dispuesto a someterse al examen. Jaime, tenemos mucha información. ¿Qué te parece si primero les pedimos una lluvia de likes o me gusta, compartir, suscribirse aquí, denle a la campanita, como dice Vicente Serrano, para que obligar a esos cabrones de YouTube a que no escondan nuestros contenidos y si perdió su suscripción, ya sabe, hay que darle un like o a la campanita para que se la renueven, así que con eso nos ayuda una lluvia de like. Somos poco más de 3,200 personas conectadas en este momento, apenas tenemos 1,200 likes, así que como un amigo que tengo no apto para cínico, los invitamos a un reto para que seamos mucho más y además los invitamos a que nos den like en nuestros 3 canales, que se suscriban a los 3 canales y le den like a todos los videos que subimos, de tal forma que podamos, yo se los digo abierto, que podamos monetizar más. Estamos muy bajos, ustedes saben, no recibimos apoyo de nadie, sino de ustedes, así que tenemos sin censura media, sin censura presenta, así que suscríbase con nosotros, apóyennos con esos. Y luego tenemos también los chats, Sin Censura TV, discúlpeme, dije 3, estaba diciendo, estoy igual que Xochitl Gálvez ya. Xochitl Gálvez Ruiz, ustedes saben, son los nervios de empezar como conductor y al lado del maestro Jaime, que es una chucha cuerera en eso de la conducción. Al rato me va a regañar, pero así que suscríbase con nosotros y recuerden, tenemos super chats también para que nos apoyen. Ahí está la flechita que nos señala Ceci en dólares o en pesos, así que apóyennos con eso y recuerden que tenemos también el chayotito del pueblo, como dice Vicente Serrano, una cuenta en el Banco Banorte, a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de tarjeta es el 4189-1400-5511-8185. Así que bueno, dicho todo eso, tenemos un paquete informativo. Ayer en el Senado, el PAN presentó su propia iniciativa en voz de Marco Cortés Mendoza. Tenemos lo de Marx Arriaga y Mario Delgado. Y yo, fíjate, Jaime, no sé qué te parezca, yo tengo como una duda. ¿Cómo llegamos hasta aquí después de pasar por José Vasconcelos, de pasar por una serie de secretarios de educación? Fíjate, hasta la risa te ganó, ¿sí? ¿Cómo llegamos a una especie, y lo voy a decir con mucho respeto, después de ver la entrevista que le dio Vicente, cómo llegamos hasta Mario Delgado, Josefina Vázquez Bota? Mira, después de Vasconcelos tuvimos a Narciso Basols, ¿sí? En la Secretaría de Educación, personas que dejaron huella. Y hoy llegamos hasta ahí. ¿Cómo pasamos por eso, Jaime Hernández? ¿Y tú qué interpretación le das a todo eso? Nada más es una pregunta así al azar porque me acordé de Vasconcelos, Jaime. Pues incluso, fíjate, incluso Vasconcelos fue un monstruo, fue un gigante que dirigió la Secretaría de Educación Pública con muchos asegúnes, ¿no? Porque acuérdate que José Vasconcelos, a quien se le atribuye la autoría de esta frase de "por mi raza hablará el espíritu", es una frase bastante, claro, uno cuando es universitario y no es consciente de la carga racial que lleva esa frase. A mí esto me lo hicieron notar amigos extranjeros cuando leyeron por primera vez la frase de "por mi raza hablará mi espíritu". Dices, bueno,
¿cómo? O sea, la raza de los mexicanos es una raza aparte, no entendían muy bien qué es lo que quería decir Vasconcelos. Vasconcelos fue de una inteligencia poliédrica, es un hombre muy interesante, no cabe duda que Vasconcelos, yo digo que Vasconcelos tenía esa capacidad como la tiene Andrés Manuel López Obrador de asomarse al futuro, y creo que fue un monstruo y un gran secretario de Educación Pública con todos y sus asegúnes. ¿Qué decir de don Jesús Reyes Heroles? Oh, don Jesús Reyes Heroles, un hombre culto, eh, sí, transaccional al viejo estilo del PRI, pero un hombre culto. Toda la gente que ha desfilado por la SEP, y no solamente por la SEP, por las subsecretarías, por las universidades, eran unos funcionarios de grueso calibre. Pero de repente los secretarios de Estado cayeron, sobre todo durante desde el sexenio de Vicente Fox, que se convirtió en un nido, en una cueva de ladrones, con todos los proyectos. ¿Te acuerdas del famoso pizarrón ese electrónico? Que cometieron tranza y media, no, 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 no. Y es ahí donde se coló la Coca-Cola, Sabritas y todo este rollo. Y, Sí tiene razón. Ay, y, discúlpame, Jaime. y desmontar todo eso, pues lleva un trabajo realmente muy complicado porque dejaron ahí a mucha gente sembrada que responde a intereses. Pero ojo, porque también en la Secretaría de Educación Pública hay gente que yo conozco y es de lo más valioso, ¿eh? Gente que ha soportado en silencio muchas injusticias, sabes, muchos pasajes violentos, incluido este pasaje que acabamos de ver con Marx Arriaga, del que voy a evitarlo a toda costa porque ya nosotros hicimos un análisis y hemos llegado a la conclusión que el tema de Marx Arriaga es muy tóxico, muy tóxico. No se puede uno meter en esas, porque la gente te dice de todo, te dice de todo, te dice que eres uno de derechas, que eres hijo putativo de Mario Delgado, que te soborna la Coca-Cola. Y es normal porque siempre hay este sedimento de una izquierda trasnochada que más que trasnochada es reaccionaria, ¿no? Es una izquierda que ni siquiera es izquierda porque la izquierda auténtica va evolucionando. Me refiero a este segmento muy, muy reactivo y yo prefiero ya no meterme con el caso de Marx Arriaga porque tiene a una legión de simpatizantes, de porristas, que distorsionan todo, todo lo distorsionan. Así es que voy a hacer a un lado el tema de Marx Arriaga. El tema de Marx Arriaga con el tiempo se va a ir entendiendo mejor y no pienso perder mi tiempo discutiendo y tratando de convencer a quien no se puede convencer. Yo creo que lo que pasó con el fenómeno de Marx Arriaga dice muchísimas cosas. Hay quien ha tratado de sacarle, sacarle ventaja de esto, arrimar el asco a su sardina, asegurando que esto demuestra que estamos ante una disputa de los puros y blandos. Hay múltiples interpretaciones. Ayer hablábamos precisamente contigo de este tema, de cómo ha salido a flote este tema. La presidenta ayer trató un poco de marcar distancia porque ella sabe que este debate es un debate hasta cierto punto falso, falso, en términos como de, a veces desdoblar estos temas complejos es complicado. En términos analíticos y complejos, ella es una académica, por eso ella no quiso entrarle al trapo ayer. Dice, no quiero meterme en este tema de que quién puso, quién quitó, quién todo eso, ¿no? Lo que importa es que la escuela, el modelo de la nueva escuela sigue ahí, el contenido de los libros sigue ahí sin ningún problema y no nos dejemos distraer por pleitos que solamente son aprovechados o por una izquierda reaccionaria o por un segmento reaccionario que solamente disputa plazas, beneficios personales,
y una derecha como la que encabezan Ricardo Salinas, ya lo conocemos, los comentócratas de derecha que han aprovechado esto precisamente para hablar de la división, de la fractura, etcétera, cosa que es verdad hasta cierto punto, pero tampoco estamos ante un cisma que podría ocurrir, pero por el momento no. Pero regresando a tu planteamiento inicial, ciertamente yo creo que de aquellos gigantes a estos enanos dista mucho. Yo tuve el honor de conocer a secretarios de educación, a rectores que, válgame Dios, qué culta gente. Tenían un empaque intelectual, tenían una formación enciclopédica y ahora, la verdad que dista mucho de ser así. Pero bueno, como diría Cristina Pacheco, es el momento que nos ha tocado vivir, querido amigo. Y nos tocó vivir, y déjenme decirle, para sacar de ese aprieto al maestro Jaime Hernández, tiene razón. De pronto hay temas que los hemos tratado mucho, vamos a, con el tiempo, a tener oportunidad, pero de desmenuzarlos, pero sí, cómo pasamos de José Vasconcelos, intelectual, político, es además primer secretario de Educación y propulsor o impulsor de la formación escolar gratuita. Y Vasconcelos impulsó la construcción de miles de escuelas rurales, bibliotecas públicas, pero tenemos también el Antonio Caso, filósofo, educador, promotor de la libertad académica, de la educación científica, Enrique Rebsamen, pedagogo, filántropo, que se marca a través de la Escuela Nacional de Maestros, Justo Sierra, Jaime, que seguramente. Así que hemos tenido verdaderamente a través por la Secretaría de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, de los que me voy acordando, así que hemos tenido una Secretaría de Educación Pública hasta terminar en esto. Yo recuerdo mucho la época de Josefina Vázquez Mota, Vicente, Jaime, seguramente tú también. Así que hemos tenido eso y de pronto pasamos a estas luchas intestinas pues, que de pronto da la impresión, tenía Jaime razón, que esto, el morenismo, la 4T, está a punto de hacer implosión y la verdad no hay nada más lejos que eso. Y yo no sé cuántas veces hemos visto, Jaime, en estos últimos 12 meses, ¿sí? Ya se va a acabar la 4T, mañana se desmorona la 4T. El Chapo Guzmán va a poner en aprietos a la 4T. El Mayo Zambada va a destruir los cimientos de la 4T. El rey del cash va a poner en aprietos a la 4T, la va a destruir. La verdad es que, o los reportajes de Anabel Hernández o de Tim Golden, hemos escuchado cada día eso. Y la realidad es que lo único real es que la 4T está viva como nunca. Ciertamente hay que decirlo. Yo le decía ayer a Jaime, hay una lucha abierta entre los puros y los duros. Hay una lucha que va a ser, es normal. Estamos en un proceso electoral. Estamos en un proceso electoral y Morena, nos guste o no, es un partido vivo. Es un partido vivo, es un partido actuante. Y yo le decía a Jaime, la única oposición que va a haber en las próximas elecciones del 2027 son Morena contra Morena y Morena contra Morena. Y personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, como Jorge Romero Herrera, como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, van a ser, sí, groseros, léperos, que han olvidado el debate para adoptar un lenguaje soez, un lenguaje de insultos, lépero, ordinario, grosero, y van a recurrir a la guerra verbal, pero van a ver desde atrás, con ese lenguaje que les va a dar primeras planas en los viejos diarios, o con la rifa de iPhone 17 Pro Max, van a ver desde lejos, van a ver desde lejos, decían antes las corridas de toros, las van a ver desde la barrera, porque la verdad es que
la, la decisión sobre las próximas elecciones o las elecciones de medio término 2027 van a estar en Morena, las vamos a decidir nosotros, pero sí tenemos que tener muy claro quiénes entran en los paquetes de Morena, más allá de lo que digan Carmen Aristegui, que la verdad es que la he visto muy descompuesto en los últimos días, lo que diga Loret de Mola, lo que diga López Dóriga, quiénes verdaderamente yo les voy a hacer, vamos a completar una lista poco a poco, pero yo les voy a hacer una lista, quiénes van a decidir las próximas elecciones, quiénes son los grupos de poder en Morena, y yo les hago una lista y las vamos completando, porque cada uno de nosotros, aprovechando que está Jaime aquí, Luisa María Alcalde Luján, Marcelo Ebrard Casaubon, Omar Hamid García Harfuch, Ricardo Monreal Ávila, no voy a calificar ahorita, después los podemos ver, Martí Bates Guadarrama, Gerardo Villanueva, Miguel Ángel Hernández, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo, Pablo Gómez, Clara Brugada, César Cravioto, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Durazo, Cuitlagua García, Rutilio Escandón, Rubén Rochamoya, Rocío Nalde, Raquel Buenrostro, Rosa Isela, Ariadna Montiel. Sí, hay un paquete de personajes que son muy conocidos ahora nosotros y son los que van disculpen, los que van a decidir en el próximo periodo electoral. Jaime, no hay, es decir, los grupos dentro de Morena, aquí hay duros, aquí hay puros, aquí hay claudistas que también van a tener que definirse en los próximos meses. Yo supongo por el calendario electoral, no supongo, esa es la realidad, por el calendario electoral que tenemos, en septiembre próximo se van a definir bien los puros, los duros, los claudistas, los oportunistas. Allí Mario Delgado también entra en este paquete de personajes que van a decidir las próximas elecciones. El resto, el PAN y el PRI, van a tener, sí, en un par de estados van a tener presencia, pero la verdad es que la decisión va a estar en la 4T y el rumbo que tome en la 4T, el rumbo que tome Morena, lo vamos a decidir nosotros, que fuimos a las urnas en 2018, que fuimos a las urnas en 2024. Así que va a haber tensión en estos grupos, puros, duros, claudistas, obradoristas o tribus morenistas, aunque a ellos no les guste, pero pragmáticos, neomorenistas, va a haber de todo. Es normal, es un partido político, pero de ellos va a depender el rumbo de la 4T, el rumbo político de este país y claro, la más importante o también importante porque es un voto, cuenta también por un voto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a ver su mano y estamos a unos días de que se presente la iniciativa de reforma electoral. Es cierto, Jaime, y ahora, para darle paso a Jaime, que ya le quité el micrófono, discúlpame, Jaime, eso es algo que no debe hacer un conductor. Yo le estoy dando las lecciones al maestro Jaime, pero yo veo así el panorama electoral para el próximo año, Jaime. Yo coincido ampliamente con tu análisis, aunque yo lo abordaría, o sea, de distinta forma, pero para llegar a la misma conclusión que tú. Es decir, siempre en la izquierda, en toda la izquierda, la izquierda siempre ha sido así. La izquierda por eso se le conoce como esa eterna disputa, ¿no? Es el fenómeno de la pescadilla que se come la cola, ¿no? En el seno de la izquierda, los debates son muy acerados, incluso a la gente que no concuerda contigo en el seno de la izquierda, te excomulgan. O sea, en serio, ¿eh? No, eres un traidor, eres un agente de la derecha. Siempre ha sido así el debate en el seno de la izquierda. Yo me acuerdo que cuando yo siendo joven, pues, cómo me peleaba yo con la gente del Partido Comunista, que cuando yo detectaba que el discurso iba por un lado y las acciones iban por otro lado, yo no, esto no me parece, colega. Y el único, fíjate, y además aquí hay un malentendido también. Para, para la gente de la izquierda, mucha de la gente de izquierda no no puedes parecer burgués. Tienes que ser auténticamente de izquierda. Dejarte el pelo largo, andar vestido con camisetas, ¿no? Tener en tu oficina
ahora se usa mucho banderas de sí a Palestina, defendamos a Palestina, ayuda a Cuba, todo este rollo, si no, no eres de izquierda, ¿no? Y siempre este es un residuo que viene desde hace mucho lejos. A mí me llamó mucho la atención cómo ayer la presidenta tuvo que recordarse, a ver, yo me iba a trabajar, a hacer labor de campo, lo que se conoce en inglés en canvassing, en ir a tocar puertas, en ir a hablar con la gente. O sea, yo sí tengo un recorrido de izquierda auténtico, ¿no? Y uno dice, a estas alturas alguien tiene que enseñar sus credenciales para que lo reconozcan como un agente de izquierda, una suerte de pata negra de izquierda, y si no eres pata negra, a la chingada. Y luego, por eso siempre a mí me resultó muy refrescante y auténtica la imagen de Heberto Castillo. Heberto Castillo yo lo quise mucho. Heberto Castillo era un personaje realmente con una gran capacidad intelectual. Yo conocí a sus hijos, me hice amigo de sus hijos. Yo le daba incluso clases de matemáticas a uno de sus hijos, a Javier. Y entonces yo me acuerdo que, pues, imagínate, yo estaba en la secundaria cuando iba a darle clases a Javier a su casa, y yo me acuerdo que la primera vez que yo llegué a la casa de Berto Castillo, me quedé pendejo. Qué casa tan hermosa tenía Berto Castillo, diseñada y construida por él, ¿no? Tenía una biblioteca impresionante, ¿no? Y andaba en su bochito, ¿no? Y se hablaba con sus hijos, les decía pendejos. Yo me espantaba, ¿no? Pero ¿cómo este señor les dice pendejos a sus hijos, ¿no? Pero sí hay algo que tenía Eberto Castillo. Era un ser auténtico, que comulgaba con los hechos. Era un hombre que a mí fui testigo de cómo lo perseguía la judicial, arrastrándolo. Es uno de los pocos líderes de izquierda auténticos que hicieron un trabajo realmente increíble. Yo sigo guardando a estas alturas respeto por personajes como Eberto Castillo, no por otros personajes de la izquierda que traicionaban si no les dabas esto, X o D, te traicionaban y se largaban, ¿no? Y además eran los responsables de decir quién era bueno, quién era malo en el seno del Partido Comunista. O sea que esto que estamos viendo no es nuevo, viene de hace mucho tiempo atrás. E incluso se sigue dando en el seno de la llamada izquierda exquisita, ¿no? Si no eres pata negra, si no escribes una columna en La Jornada, si no, no, no eres de izquierda auténtica, ¿no? Entonces, hay mucha confusión y la izquierda en México, desafortunadamente, no ha evolucionado porque en muchos sentidos no ha habido un debate serio en el seno de la izquierda mexicana. No en el sentido que ya lo hubo, por ejemplo, en el seno de la socialdemocracia europea, que perdieron su identidad como partidos socialistas o comunistas, ¿no? Incluso como socialdemócratas. En México estamos viendo mucho de estos, pero esto, si lo añades a lo que es el conglomerado de Morena, acuérdate, Paco, que todo lo que es Morena es un conjunto de fuerzas. Fue un aluvión de fuerzas, fue una estrategia de arrastre que impulsó Andrés Manuel López Obrador para ganar elecciones. Lo importante era ganar elecciones, no importaba con quién pactabas, no importaba si pactabas con Lili Téllez para asegurarte una victoria en su estado, en Sonora, no importaba si pactabas, lo que se importaba era ganar elecciones, incluso pactando con el demonio. Y muchas veces Andrés Manuel defendió esta estrategia. Claro, pero ya que se ganaron las elecciones, hay que depurar. Y hay que depurar, utilizo esta palabra con mucho cuidado, porque hay quienes creen que depurar es mandar a los desleales a Marx Arriaga, desnudarlos en el Zócalo y lapidarlos, o desnudar a toda aquella gente que diga que Mario Delgado no lo ha hecho tan mal. No, ese cabrón a lapidarlo al Zócalo. Entonces, yo creo que las fuerzas que han convergido en el seno de Morena responden a distintos intereses y estas sacudidas las vamos a ver sí o sí. Ayer veíamos
como Ricardo Monreal decía, no, es que están chino, los del Partido Verde, como que no aceptan el Partido del Trabajo, ¿no? El Güero Velasco, no, todavía no alcanzamos a un acuerdo en el tema, el terreno de los plurinominales. Y soltar lastre va a ser muy complicado, muy complicado. Ayer este señor Ricardo Monreal, yo creo que Ricardo Monreal son de estas que tienen lenguas viperinas, lenguas, ¿no? Que por un lado dicen, sí, yo defiendo a Morena, pero por otro lado, tranza y pacta con aquellos que le van a permitir salvaguardar posiciones, como por ejemplo candidaturas como, bueno, se hartaron los Monreal de tener gubernaturas, trató de meter a su hija, no la metió en la delegación Cuauhtémoc por vea tú a saber por un error, esa operación. Ah, no, pues hay que darle un puesto de consolación. Y lo mismo ocurrió en el seno de López Obrador. ¿Cuánta gente nombrada o puesta por Beatriz Gutiérrez Müller se quedó en la SEP? ¿Cuánta? No voy a mencionar a Marx porque si no se le presta a la granja, pero los Concheiro siguen ahí, incrustados, miembros del Partido Comunista que no han hecho absolutamente nada por el avance en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, yo creo que soltar lastre va a ser la parte más complicada y la presidenta, yo creo que la presidenta va a terminar imponiéndose, diciendo, no señores, si realmente queremos seguir impulsando el segundo piso, tenemos que soltar lastres, ya nada de pactar con el diablo, ¿no? Pero, claro, una cosa, dicen que la política es el arte de lo posible, pues vamos a ver si, de qué está hecha Claudia Sheinbaum, si va a conseguir imponer su criterio o se arma una revuelta del Verde, del Partido del El Trabajo, PT. el PT. Vamos a ver, pero en cualquier caso, y visto esto como periodista y sociólogo y antropólogo, ayer lo hablábamos, maestro Paco, y tú me decías, no, hombre, y apenas estamos empezando. Y como decía López Obrador, y lo bueno es lo peor que se va a poner esto. Ah, sí, pero además déjenme decirles, primero, estamos cortos de likes todavía, somos 6,150 y tantas personas en este momento, incluidos Jaime y yo, así que necesitamos una lluvia de likes, tenemos 2,600 likes todavía, hacen falta una buena sacudida para que no solo en Morena, una sacudida para que cuando entremos le pongamos el like o me gusta y compartamos también. Recuerden, todo eso nos hace estar presentes, visibilizarnos más. Esa es la palabra que estaba buscando, visibilizarnos, que era lo que estaba buscando. Así que buenos días a todas y déjenme fortalecernos. Dicen, sí, necesitamos fortalecer a Sin Censura. Para quienes preguntan, sí, todavía nos falta Delfina Gómez Álvarez, Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, Indira Vizcaíno, todos esos grupos, el mismo Horacio Duarte en el Estado de México, todos esos grupos se van a Salomón Jara Cruz, nos guste o no, con todas las acusaciones de nepotismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Morena es un mosaico heterogéneo y cuando preguntan si el maestro Jaime es anti-Marx, no, él hace un análisis de lo que conoce, si es anti Mario Delgado tampoco, o sea, no somos anti nada, somos analistas y hacemos el análisis a partir de lo que conocemos, de lo que hemos vivido, entendemos cómo llega Mario Delgado Carrillo a la CEP o a Morena, fíjense, a Morena, lo voy a decir, uno de los principales promotores de la reforma educativa de Peña Nieto en el Senado de la República, él, yo lo seguía como parte del equipo de los chuchos,
El Chucho, uno de los Chuchos mayores, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, una de las instituciones de extrema derecha, cuna de los tecnócratas neoliberales que destruyeron este país. ¿Quiénes son? Los llaman la mafia itamita. ¿Quiénes están en esta mafia itamita? Luis Videgaray Caso, el hombre fuerte de Peña Nieto, Ernesto Cordero Arroyo, que el funcionario de Felipe Calderón, que era especialista en evaporar o desaparecer el presupuesto, José Antonio Meade Curibreña, fallido candidato presidencial del peñismo, pero lo mismo era priista que panista, y se sentía a gusto como sea. Y Roberto Gil Suárez, un panista innombrable que no necesita presentación, pero el hombre muy cercano a Felipe Calderón. Esa es la mafia itamita. Entendemos de dónde viene Mario Delgado Carrillo, pero eso es Morena, ¿sí? En esa escuela se formó Mario Delgado, por eso yo lo recuerdo bien en los hechos y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo veían como la mafia del ITAM y lo veían muy pegado a Jesús Ortega Martínez, Carlos Navarrete Ruiz, Jesús Zambrano Grijalva, a don Cucaracho Guadalupe Acosta Naranjo, así llega. Y era de los personajes que recibía órdenes, porque yo no lo veo de otra forma, de José Murat Kassab, que coordinó el Pacto por México para Enrique Peña Nieto. Así que entendemos de dónde viene Mario Delgado, entendemos cómo sale, entendemos cómo llega desde... Fíjense, yo lo vi, recuerdo antes de cambiar yo lo vi muy pegado a Claudio X González Guajardo. Y Claudio X González Guajardo con el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, intentaban que Peña privatizara la educación básica, primaria o escolar, preescolar, primaria y secundaria. Y ahí andaba Mario Delgado Carrillo con propuestas y discursos pidiendo el voto para la reforma de Enrique Peña Nieto. Sí, les voy a citar porque lo acabo de encontrar aquí en mis archivos. Les voy a citar algo que decía Mario Delgado Carrillo. La reforma de Peña, esta reforma constitucional debe ser detonante de políticas públicas, y fue un fracaso. Pero mire, con Claudio X González, ese era Mario Delgado Carrillo. Después llega Morena, en un proceso muy extraño, y en otro proceso todavía más extraño, lo hacen dirigente nacional morenista. La gente de Morena votó por él, gastaron mucho dinero para posicionarlo, pero de ser un chucho pasa a ser el dirigente nacional de Morena, y no tuvo nada que ver López Obrador. Sí tuvo que ver, pero la gente, los morenistas fueron a votar por él. Entonces, ese es el mosaico de Morena. Lo entendemos, entendemos la formación de Marx Arriaga, y entendemos todo eso, pero pues partimos a partir de ahí, disculpen, a partir de ahí hacemos el análisis y hacemos cada uno, en cada programa de pronto recordamos cosas diferentes cada uno de nosotros. Recuerden, nosotros no tenemos teleprompter. Yo eso le he aprendido mucho al maestro Jaime Hernández. Ay, discúlpame, Jaime, no quise decir eso. Jaime Hernández, yo lo veo en su programa en No Apto para Cínicos, ya sabe, aprovechando que hace un comercial para Jaime Hernández, No Apto para Cínicos. Él sabe que yo lo veo. De pronto le mando mensajes en privado a Jaime. Tenemos que improvisar, y en esa improvisación a uno se le van cosas o se acuerda de otras más, pero no, todo lo que les decimos es a partir de lo que nos vamos acordando. No tenemos un guión establecido, y en ese contexto, permítanme cambiar un poquito de tema. Estamos en el proceso electoral 2027. Ayer Marco Cortés Mendoza presentó una iniciativa de reforma electoral. ¿Qué les parece si escuchamos? Ceci, sé que tiene el video por ahí prácticamente listo. Lo escuchamos y analizamos un poquito la propuesta ¿qué es la propuesta panista? Marco Cortés Mendoza, que es exdirigente nacional panista y es parte de la mafia de la cúpula panista. Ceci, lo tenemos por ahí y cambiamos de tema porque tenemos muchas noticias todavía. Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador. Muchas gracias, presidenta. Honorable Asamblea, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Hoy, a nombre propio y a nombre del senador Raimundo Bolaños, quien fuera director general jurídico de Acción Nacional, presento una iniciativa a la Constitución en materia electoral. No la que le conviene al PAN, no la que le conviene a Morena. Es la reforma que México necesita en materia electoral. Esta reforma se divide en 4 puntos principales. El primero, corregir la sobre- y subrepresentación, particularmente en la Cámara de las y los Diputados. Amigas, amigos, no es posible que con el 54% de los votos que sacó la coalición gobernante tengan hoy en la Cámara de Diputados el 73% de las curules. Eso no está bien. Esa es una sobrerepresentación, arriba del 19%. Amigas y amigos, tenemos que acabar con la simulación, que el siglado sea de cada legislador de donde obtuvo los votos. Y esto le puede interesar al Partido Verde, esto le puede interesar al PT, porque entonces ya el partido que no podría sobrerepresentarse vía la representación proporcional sería el partido mayoritario. Y entonces estos partidos podrían lograr una mayor representación real de los suyos, sin simulaciones, en el Congreso de la Unión. Amigas y amigos, en esta reforma que presentamos con el senador Bolaños también agregamos el concepto de fuerza política o coalición política para evitar más simulaciones. Seguiría establecido que ningún partido puede tener más de 300 diputados, pero también estamos agregando que ninguna fuerza política o coalición pueda tener por sí sola más de 2/3 partes de la integración de las cámaras. Y eso sí nos permitiría garantizar la pluralidad. Segundo tema que estamos proponiendo. Amigas y amigos, o se sanciona de manera contundente la intervención del crimen organizado en nuestro país, o vamos a seguir permitiendo que esto ocurra. El crimen organizado es el que palomea candidatos. No podemos dejar de ver el elefante en este pleno. El crimen organizado es el que baja candidatos, es el que impone, y por eso luego es el que Ceci, ¿qué tal si le paramos un tantito? ¿Qué tal si le paramos un tantito? Porque Marco ha dicho cosas interesantes y seguramente lo vamos a poner a partir de ahí después, Ceci. Pero déjenme decirles, seguramente ahora lo vemos con el maestro Jaime Hernández. Dice él que es necesario acabar con la sobrerepresentación como se conoce ahora. La cuestión es que Morena siguió los lineamientos de leyes que aprobaron el PRI y el PAN. Y el PRD, hay que decirlo, y eso da lugar a eso. Ahora que son minoría, y digo una minoría así de veras pequeñita, intentan que Morena no tenga 2/3 partes de la representación en el Congreso de la Unión. Así que lo hacen porque están viendo peligros para el PAN en las próximas elecciones. No hay confianza en el PAN. Eso es una que yo veo. El otro punto que veo, hasta lo que lleva Marco Cortés, habla de el crimen organizado. Tienen a 2 criminales dirigiendo, uno, el PAN. Jorge Romero Herrera, que está identificado, documentado, que es cabecilla, y lo digo cabecilla, de esa mafia que se llama Cártel Inmobiliario. Tienen a Ricardo Anaya Cortés, que es un tipo que está confirmado, probado, que participó con moches para aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto, que hizo fraudes en Querétaro,
Es decir, tienen a otro criminal, ya van 2 criminales, al mismo Marco Cortés, pero luego pasamos, tienen a otro mafioso como dirigente nacional del PRI, sí, y no hace nada a Alejandro Moreno Cárdenas, y está probado, no ahora, históricamente, hablo a partir de 46, podemos ir más atrás, 1946, el PRI controló el crimen organizado en este país, hasta Enrique Peña Nieto, y en los intervalos del PAN, el PAN controló al crimen organizado de este país. No, valga decir, no debemos olvidar quién está en prisión. Sí, Genaro García Luna. No lo digo hoy, lo dije en 2010. En Los Pinos, hoy un museo opera un cártel del crimen organizado controlado por Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Hay que recordar, nada más, no hace mucho, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala documentaron la corrupción de Ricardo Anaya Cortés y de Jorge Romero Herrera. Entonces, ¿de qué habla Marco Cortés Mendoza en este pedacito que llevamos? Después llegamos al otro, pero yo veo este pedacito, para empezar en esta iniciativa, a Jaime, como una especie de desesperación del PAN y de una especie de vernos la cara, porque tienen desmemoria con todo esto que te digo, ya no se acuerdan. Apenas hace poquito nos gobernaba el PAN y nos gobernaba el PRI de Peña Nieto, y hoy dos criminales sinvergüenzas o delincuentes sinvergüenzas dirigen al PRI y al PAN, Jaime. Sí, yo creo que es una huida hacia adelante del PAN, y porque además no solamente es el PAN, ¿cuántos no han llegado con su propia propuesta? Que no, yo presento esta propuesta porque la del gobierno no me convence, la de Morena no nos convence, la de Morena quiere seguir abusando de su sobrerepresentación. Por cierto, una regla que durante mucho tiempo quiso cambiar López Obrador, pero ni el PAN ni el PRI estuvieron a favor de ello. Flaca memoria de esta gente. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo más de este espectáculo de distracción, tratando de señalar, no, es que el peligro del crimen organizado, y esta historieta de cómo narcopresidentes y cómo el narco ha infestado a Morena. El caso es que vamos a seguir con este alegato, pero yo creo que la parte más interesante también viene a continuación cuando Marco propone la celebración de primarias, querido maestro. Ceci, ¿podemos ponerlo a partir de ahí o seguir con ese video que teníamos? País, lo que estamos proponiendo es que cuando el crimen se meta en una elección, la elección sea nula, sin importar la diferencia del resultado. La Sala Superior del Tribunal Electoral dijo en la elección pasada de mi estado, de Michoacán, que sí había intervenido el crimen, pero que no había sido de forma determinante en el resultado. Amigas y amigos, no puede haber democracia a medias. Si el crimen interviene en una elección, esa elección debe ser nula. Y en la repetición no puede participar ese candidato ni ese partido como una sanción al mismo. Tercero, amigas y amigos, esta es una exigencia social. Vayamos a un método mixto de representación proporcional. Llevemos las primeras minorías a la Cámara de Diputados. De los 200 plurinominales, que sean 100 primeras minorías y 100 de lista de forma intercalada, y así mejoremos la contienda electoral con mejores candidatos para la elección. Y así sí vinculemos. Ahí le podemos parar un poquito, Ceci. Ceci, ahí le podemos parar un poquito. Eso es lo que decía justamente Jaime Hernández. Fíjese qué listo, qué vivo salió Marco Cortés. Primero dice, nada más 100 de primera minoría está bien, son los que tienen que hacer campaña, pero se reserva el PAN el derecho de 100 diputados de partido. Sí, como los tenemos ahora, 100. Todos los cuates, todos los mafiosos, todos los delincuentes, todos los que quieran tener fuero para eludir a la justicia, entran en esa lista. Sí, es una trampa bien cocinada, porque dice, bueno, 100 de primera minoría, pero nos reservamos los asientos de 100
a los cuates, los primos, los tranzas, los amigos. Es como eso es una trampota, Jaime. Sí, no. Nos quiere marear la perdiz diciendo, primero, dice, y en los partidos políticos que en los que intervenga el crimen organizado, que se anulen los resultados. Coño, ¿desde cuándo el crimen organizado participa en el PAN? El cártel inmobiliario, los yunes, santo cielo, o sea, ¿desde cuándo? Dice, no podemos vivir en una democracia a medias, joder, pero ¿desde cuándo hemos vivido una democracia a medias? ¿Desde cuándo? Desde el PRI, desde el PRIAN. O sea, este tipo, Marquito Cortés, es increíble, porque básicamente, ahí quieren hacer su ronchita con el tema de los pluris. Dice, bueno, ok, le vamos a ceder a la presidenta que 100 vayan a las urnas, que se pateen en la calle, pero nos guardamos el derecho de 100 para nosotros. Es decir, que lo decida la cúpula del partido. No, mi chavo, pues así cuando vamos a terminar con los intereses creados, así vamos a seguir con una democracia a medias de la que según tú quieres huir. No, desvergonzado este. Ahora déjenme decirles también, vemos el otro lado, ¿qué está pasando con los aliados de Morena? ¿Va? Eso hay que decirlo también para ser plurales. Por ejemplo, tenemos a Alberto Anaya Gutiérrez, que es el dirigente histórico del Partido del Trabajo y que sabe mucho de eso de manipular elecciones, ¿no? Ha mantenido una presencia ininterrumpida en el poder legislativo y en la dirigencia de su partido por más de 3 décadas. Y a lo largo de esa carrera, hay investigaciones y señalamientos que rodean a su figura, que muestra un lado muy oscuro de Alberto Anaya Gutiérrez, ¿sí? Yo recuerdo, nada más sí, en 2017, la PGR o la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía lo investigó por lavado de dinero, más de 100 millones de pesos, entre otras linduras que le entregó el gobierno de Nuevo León. En esa época gobernaba el priista Rodrigo Medina y desviaron dinero que debía ser entregado a sus centros de desarrollo infantil, los llamados CENDIS. Anaya se mantiene en la dirigencia del PT desde su fundación en 1990, sin procesos democráticos abiertos, y ha sido diputado o senador durante 24 años, no consecutivos, pero desde 1998, la mayoría de las veces sin ganar una elección directa, sino por la vía plurinominal. Fue y ha sido capaz de forjar alianzas, decía, voy a usar palabras del maestro Jaime Hernández, de forjar alianzas con el diablo o los neoliberales. Por algo lo llamaban el satélite salinista o el bisagra de Carlos Salinas de Gortari, que ha hecho para asegurar la supervivencia de su partido y así garantiza también los recursos. Y mire, y luego nada más también el otro lado, el Partido Verde Ecologista de México, hoy el exgobernador chiapaneco y uno, hay que decir, que fue protegido abierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuel Velasco Coelho, no canta más las rancheras, ¿eh? Manuel Velasco cojea de la misma pata que Alberto Anaya. Su especialidad es negociar a la sombra, negociar en lo oscurito. Y mire, para no ir tan lejos, la semana pasada, que ayer platicamos con Jaime Hernández esto, la semana pasada destapó, como si hubiera hecho falta, a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador potosino Ricardo El Pollo Gallardo Cardona, como candidata del PBMA a la gubernatura de San Luis Potosí. Para mí fue un mensaje clarito a Luisa María Alcalde Luján y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Verde va a decidir si hay nepotismo o no hay nepotismo. Y así que su nombre también, lo recuerdo como gobernador de Chiapas, negoció abiertamente y oscuramente con Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que Morena también tiene que ver a ese lado. Y eso va a enfrentar, Jaime, hablabas tú de todos esos grupos también en Morena. Sí, así es. Y fíjate todo el contrasentido o el sinsentido de esta propuesta de Marquito Cortés. Habla de que ya no entre dinero del narco, el crimen organizado, y propone al último la celebración obligatoria de primarias entre todos los partidos. Claro,
mirando hacia Estados Unidos. Y esto a mí me terminó volando la cabeza. Siempre el PAN mira hacia Estados Unidos para ver de qué manera se muestran a sí mismos como más modernos, sabes, más democráticos, porque en Estados Unidos sí saben hacer bien las cosas. Copiemos su modelo, primarias y, bueno, déjeme decir una cosa al señor Marquito Cortés, que de verdad es ay Dios mío, es un zopenco, no tiene ni la más mínima idea de la historia política en Estados Unidos. El sistema electoral de Estados Unidos nunca, desde su nacimiento ha sufrido una sola reforma. Es uno de los sistemas más viejos, más arcanos y más tramposos. ¿Por qué no han modificado ni han reformado en absoluto el sistema electoral de Estados Unidos? Porque sigue beneficiando a esa minoría blanca y conservadora. Ese es el gran secreto que tienen y por eso no lo quieren cambiar. Y una cosa más, el sistema electoral de Estados Unidos es conocido, muy conocido sobre todo, porque permite que el dinero compre las elecciones. Este ejercicio de primarias es donde la oligarquía pone todo el dinero. Las compañías farmacéuticas, la industria de las armas, los de gente de Silicon Valley, compran las elecciones en las primarias. ¿Queremos eso en México? ¿Queremos que los grandes capitales compren en primarias las elecciones de México? No. Entonces estaríamos suplantando la voluntad popular, la voluntad del pueblo. Y eso no. Eso nos llevaría al desastre. Y intervendría el crimen organizado con esas primarias, intervendrían intereses creados. Así es que, no, thank you very much, Mr. Narquititito Cortés, pero no, es usted un ignorante supino que nos quiere proponer recetas de Estados Unidos para que se recupere el viejo mando de los oligarcas en este país, un mando que nos costó muchísimo arrebatar a esta gente. Así es que con estos tipos de propuestas y ocurrencias nos vamos a seguir enfrentando, querido amigo, de cara al 2027 y 2030, que, como diría López Obrador, la cosa está muy requete bien, punta requete bien de lo mal que se va a poner. Fíjense, voy a retomar dos cuestiones, dos comentarios del chat para que vean que los estamos leyendo. Por ejemplo, el de Rafael Gutiérrez dice: el falso Delgado, ¿cuándo caerá? Él no ganó nada, él no da nada al pueblo de México, es el que merece un mejor gobierno, el pueblo que merece un mejor gobierno. La cuestión, yo les digo lo que yo digo, por ejemplo, de Omar García Harfuch. Ustedes saben lo que yo pienso de él, porque además lo tengo documentado, todo lo tengo documentado. Yo siempre les digo, es que nosotros es lo que pensamos, lo que vemos, y lo que analizamos, pero no nos tiene que satisfacer a nosotros, sino a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si la presidenta está contenta con Mario Delgado Carrillo y los resultados, es cuestión de la presidenta, no de nosotros. Nosotros vamos a conocer, ya les dije, ya les di todo su currículum, lo conozco, lo sigo desde antes, desde que estaba en el PRD, con los chuchos, O dice Roberto Columba: señor Francisco, no olvidemos a Julio César Moreno del PRD, que le daba su moche a Delgado, lastimando a los así. Si todo lo hemos documentado, ya se los planteé aquí, o por ejemplo aquí hay que nos dicen, y todo, dice, y el neoliberal Mario logrará lo que según estos dos señores no logró Marx Arriaga. No hemos dicho qué logrará Mario Delgado Carrillo. Hemos dicho quién es, lo que pensamos de él, le leí todo, he seguido su carrera, cómo se paseaba con Claudio X González Guajardo, que promovía la reforma de Enrique Peña Nieto y que quería quedarse con por lo menos el 60% de la educación básica. Así que lo que hacemos es poner sobre la mesa todos los temas y al final de cuentas nosotros cuando analizamos no queremos tirar a nadie. Esa es la cuestión en este caso de la presidenta de la República y de gente de Morena, no de nosotros. Así que es bien complicado cuando dicen que nosotros queremos que caiga alguien o que no caiga. No, la verdad es que nosotros no tenemos ese poder, primero. Y segundo, yo recibo, no sé si le pase a Jaime, pero seguramente que sí, a mí me dicen: ¿por qué no presentas una denuncia? Nosotros no somos Ministerio Público,
somos periodistas, analizamos y ahí dejamos los temas, y de otra forma, pues mejor trabajaríamos para el Ministerio Público. Yo, por ejemplo, yo recibo mucho ese reclamo. ¿Por qué no presentas una denuncia? Yo digo, ¿y entonces de qué voy a vivir? Mejor trabajo entonces para el gobierno, ¿sí? Claro. Yo vivo de vender libros, vivo de los análisis y los ministerios públicos son los que tienen que presentar las denuncias. Así que es un tema complicadísimo, Jaime. Sí, y yo creo que hay que saberlo sortear. Cada vez es más complicado porque vivimos en una era de las redes sociales, donde lo urgente, lo inmediato se impone sobre el análisis reposado, ¿no? Sobre la reflexión. Hay mucha gente que ha perdido la capacidad de reflexionar, y todo se convierte en una especie de, las redes sociales se han convertido en una maquinaria de odio, de odio. Si no estás de acuerdo con alguien, no, te lanzan escupitajos, te dicen de todo. Ve hasta la presidenta, ya la pobrecita presidenta le dice, no, Claudia Sheinbaum ya perdió toda credibilidad. Y a mí me hacen lo mismo, no, usted, don Jaime, es un lamebotas. Miren, si me ponen en el mismo equipo de la presidenta que diciendo que perdió credibilidad, me siento tan honrado en que digan que perdió credibilidad cuando atacan a la presidenta. Y lo que ocurre es lo siguiente: nosotros no vamos a formar parte nunca de una estrategia que vemos venir 20 pueblos antes, 20 pueblos antes. La batalla... Jaime, fíjate, te voy a entrevistar ahorita. ¿Sí? Dicen machetazo ¿cómo? Machetazo a caballo ¿de espadas, qué? de espadas. De espadas, ¿no? Sí, déjame, les voy a hacer una pregunta a Jaime, que además de que recuerda siempre que eres Jaime el guapo, eso lo dicen en el chat, no yo. Sí, pero te voy a hacer una. ¿Cuántas veces te han ofrecido chamba en el gobierno? Yo no recuerdo cuántas veces me han ofrecido chamba en gobierno, pero muchísimas. Sí. Jaime no ha trabajado nunca en gobierno. A mí no hay mes que no me ofrezcan una chamba con salarios así bien altotes, bien altotes. ¿Cuántas veces te han ofrecido chamba en gobiernos? Híjole, eso es una pregunta complicada, ¿eh? Me han ofrecido, bueno, yo trabajé para el gobierno, de que tengo que decir, y salí esquilmado porque yo fui subdirector de noticieros en radio y televisión en Notimex y tuve que salir porque me cortaron la cabeza desde Gobernación. Pero era una agencia finalmente era una agencia informativa. Sí, pero dependía del gobierno. Y por Bueno, eso dependía del gobierno. me cortaron la cabeza por permitir la difusión del primer gran movimiento de cacerolazo contra la política económica. Yo dije, adelante los noticieros, y me cortaron la cabeza. Y desde entonces dije, no vuelvo a trabajar para ningún medio del Estado, no vuelvo a trabajar para información nacional, mejor me voy al extranjero. Bueno, pero sí que me han ofrecido, híjole. Como funcionario público, no como periodista que eras en Notimex, sí, como funcionario público. Sí, un par de veces me ofrecieron y no vuelvo al gobierno. Yo no vuelvo al gobierno, ¿por qué? Porque sé que trabajar para el gobierno es meterte en camisa de 11 varas, hay muchos intereses, siempre tienes que andar caminando de espalda a la pared, ¿no? Porque las puñaladas están a la orden del día, así es que no, yo siempre he sido independiente en la medida de lo posible. He trabajado como corresponsal 30 años, siempre por mi lado, siempre solo. Yo soy un periodista que ha trabajado solo en la soledad. Y por eso, y ahora estoy inserto dentro de este fenómeno de las redes sociales, que es una vorágine, ¿eh? Es una vorágine. Y decía, yo nunca voy a formar parte de ninguna estrategia, porque hoy, claro, las redes sociales, cualquiera puede tener acceso a redes sociales, y las redes sociales por eso se convierten en un dulce, ¿no? La gente que sabe operar políticamente dice, vamos a meternos en las redes sociales para conseguir, en este caso, por ejemplo, vamos a morir matando. Sí, nos quitaron un cargo en la Dirección de Materiales Educativos, pero nos vamos a chingar a Mario Delgado, ¿no?
Esa era la estrategia y sigue siendo la estrategia. Pero a mí no me van a arrastrar esa estrategia. Yo no me voy a dejar utilizar. No, 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 no. Por más mal que me queda Mario Delgado y por más desconfianza que tenga hacia Mario Delgado y a todos sus... qué bueno que hiciste este recuento de Mario Delgado para saber de dónde viene. Y en la entrevista con Vicente Serrano dijo, presentó, sí, pero yo conseguí 24 victorias en estados y conseguí la victoria de la presidencia. O sea, ya con eso es inamovible. Estuvo muy interesante esa entrevista con Vicente Serrano. Tiene mucha carnita y vamos a ver, por lo menos Vicente le arrancó una disculpa a Marx Arriaga y además le quiso Vicente sacar el nombre del abogado para que lo corra, ¿no? Entonces, estamos viviendo tiempos interesantes donde nosotros como periodistas tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos arrastrar por estas corrientes de odio, ¿no? Porque nos van a querer, nos van a estar emboscando por todos lados, desde el lado derecho y desde el extremo izquierdo, querido amigo. Fíjate que es bien, bien interesante. Estoy leyendo a Oscar Argaiz en el chat en vivo. Dice, se equivoca Francisco, el movimiento no es una sola persona. Nunca dije que es una sola persona. Yo mismo di muchos nombres que están ahora mismo dentro de Morena, que forman muchos grupos. Les di nombres y lo repito, porque Morena es eso, es un mosaico de varias corrientes, puros, duros, claudistas, y eso incluye a todos los morenistas en el país, que son más de 12 millones, y di los nombres, lo repito, no es una sola persona, justamente lo que dije, Luisa María Alcalde Luján, Marcelo Ebrard, Omar Hamid García Harfuch, Ricardo Monreal Ávila, Adán Augusto, aunque parezca que está caído, que yo digo, cuidado, Martí Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo, Pablo Gómez Álvarez, Clarita Brugada, que me cae muy bien, por cierto, César Cravioto, Jesús Ramírez Cuevas, que no está caído, Alfonso Durazo, Cuitláhuac García, Rutilio Escandón, Rubén Rochamoya, Rocío Nale Gutiérrez, Nale García creo que es, ¿no? Nale García, Raquel Buenrostro, Ariadna Montiel, Rosa Isela Rodríguez, la maestra Delfina Gómez Álvarez, los Salgado, Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y así podemos ver, es un mosaico. Nunca dije que es les di nombres, porque tienen ustedes que hacer su lista de todo lo que es Morena. Quisiéramos nombrar, no podemos nombrar a 12 millones de personas, pero ellos representan. Gerardo Fernández Noroña, no lo podemos dejar fuera, y hablaba de Alberto Anaya, que es del PT, pero es alianza con Morena. Hablaba del Güero Velasco Coelho. Es un mosaico de personas. Marcelo Ebrard. A nadie pueden dejar afuera. Si algo reconocemos nosotros es a todos. Les estoy leyendo mis listas, así hago mis apuntes y luego ya yo los disecciono y digo, este es duro, este es puro, este es claudista, este no es nada, pero va a dar guerra, este es obradorista simplemente. No todos son obradoristas, hay que decirlo. Así que es ese mosaico que va a decidir, y estamos a un paso de 2027. Yo recuerdo hace poquito estábamos hablando todavía de 2025, estamos en 2026 y en septiembre tiene que haber definiciones claras de Morena, del PAN, del Partido Verde, del PBM, de Movimiento Ciudadano, para definir las candidaturas al 2027. Así que lo que estamos viendo hoy para mí es un escarceo. Apenas es parte de lo que va a haber. Está Hugo López-Gatell, que a mí, e insisto, a mí me cae muy bien el doctor Hugo López-Gatell. Es decir, es un mosaico de grupos que se van a pelear, nos guste o no, en Morena. ¿Por qué? Por el poder. ¿Qué quiere cada grupo? Controlar Morena, controlar el poder en el gobierno, y vamos a ver disputas en serio. Lo que estamos viendo ahora, para mí, lo que pasa en la Secretaría de Educación es apenas un escarceo de todo lo que se viene
están los Yunes, están los Murat, adentro de Morena estoy hablando, adentro de Morena, así que va a haber una pelea para mí, una pelea caníbal o cena de negros en las que se van a desbaratar, Jaime. Sí, y además en este contexto yo tengo que advertir que nosotros más que nunca, y sobre todo porque tenemos este contacto directo con la gente que nos ve y que nos escucha, es inmediato el contacto, ¿no? Vamos a estar sometidos a tremendas presiones y jaloneos de gente que muchas veces no les va a gustar lo que diga uno, porque, y me voy a remitir a las elecciones, cuando, ¿se acuerdan cuando esta suerte de baile de presidenciables en las que estaba Dan Augusto, estaba Claudia Sheinbaum, estaba Marcelo Ebrard? ¿Cuántos gentes que son youtuberos o que se incorporaron a esto de las redes sociales fueron perfectamente identificados con determinado candidato? No, tú estás cabrón apostando por Adán Augusto, no, tú eres un claudista, y así, 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 así. Entonces, yo creo que nuestra labor, y qué bueno que lo dices, maestro Paco Cruz, en el caso mío, en el caso tuyo, que ya somos viejos, nuestra labor no es echarle porras a nadie, a nadie. Nuestra labor es simplemente consignar lo que está ocurriendo. Ya a nuestra edad es muy difícil caer en la tentación de apoyar a alguien para que nos den un hueso, para que nos den un chayo. No, no, no. Yo ya estoy más allá de eso. A mis 70 años ya nadie me puede comprar, ya nadie me puede decir cómo tengo que pensar. Hace muchos años dejó de importarme lo que piense la gente de mí. ¿Por qué? Porque lo único que de esto se trata como periodista es tener la conciencia tranquila con uno mismo y tener obligación con la verdad. Así es que vamos a vivir una etapa de jaloneos donde nuevamente, sobre todo los youtubers, sobre todo las redes sociales, van a estar expuestas a una tormenta de mentiras, patrañas, montajes, donde muchos nos vamos a ver sometidos a campañas para desacreditarnos. No, este cabrón seguramente está emboscado y está al servicio de fulanito, de menganito, ese Paco Cruz que siempre dice que es independiente. No es cierto, no es cierto, anda con 10 viejas al mismo tiempo. Bueno, eso yo no me atrevería a desmentirlo. 11, Jaime, no me quites, no me quites. Alejandra del Moral mencionan ahí, mira, yo les decía, hay muchos grupos en Morena, dicen que hay un solo movimiento morenista. No, hombre, la verdad es que el morenismo es muy heterogéneo. Es muy heterogéneo, hay muchos intereses adentro del partido y lo más importante, grave o serio, es que ya no está López Obrador. Sí, así que van a tener que definirse por uno de los grupos y el trabajo de la presidenta es amalgamar a todos esos grupos y darle salida al movimiento, Jaime. Más o menos entiendo así. Así es, así es. Hay que, yo creo que a estas alturas los periodistas tenemos que tener en cuenta que nuestra única misión es registrar. A propósito de historiadores, ¿sabes qué? Yo tenía un viejo profesor de historia, gran profesor de historia. Y sabes, primera lección que siempre cuando llegábamos al aula nos decía, a ver, señores, su inclinación política, sus querencias partidistas, me las dejan fuera del aula. Y era una gran lección. ¿Por qué? Porque un historiador no puede permitirse registrar la historia a su capricho, no. Y lo mismo tiene que ser el periodista. El periodista tiene que registrar de manera exacta y puntual lo que está viendo, lo que está ocurriendo. Puede ser que en el proceso le mienten la madre, pero acuérdense, como decía el que fue el primer dueño, ¿cómo se llamaba? Que se suicidó. Era un tipo, ahorita me acuerdo, bueno, se suicidó y su esposa heredó el Washington Post. Phil, ahorita me acuerdo del apellido. Bueno, Phil decía,
el periodismo es el primer borrador de la historia. Por tanto, no podemos traicionar a esa historia, no podemos traicionar a los hechos. Tenemos que dejar consignado esos hechos, a veces de manera imperfecta, por eso se dice que es el primer borrador, consignando la mayor cantidad de versiones y fuentes posibles, cruzando esa información, compulsándola y tratando de ser fieles con la historia. Y ese es el gran problema, porque en un escenario de tirios y Phil truenos, Graham se llamaba, ¿no, Jaime? ¿Sí era ese? Phil Graham, exactamente. Phil Graham fue este hombre que él era el dueño del Washington Post, lo heredó de toda la familia, pero Bill Graham tenía serios problemas de depresión. Y un día se dio un tiro en la cabeza y su esposa, Katharine Graham, fue la que heredó de Washington Post, pero él fue el autor de esa gran frase: el periodismo es el primer borrador de la historia. Es cierto, déjenme, antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primero agradecerle a Jaime que me haya acompañado de temprano. La verdad es que Jaime es un conductor de noticias desde hace mucho. Yo aprendo con él, aprendo con Vicente, aprendo con Julio Hernández, Julio Astillero. Sigo pensando que no soy un conductor, pero antes de que llegue la presidenta, recuerden sus likes o me gusta. Necesitamos una lluvia de likes, tenemos el 50%, así que recuerden, así como por automático, su like entrando, su like o me gusta, compartir, y una lluvia, dice Vicente, una lluvia de likes, y si le suspenden su suscripción, hay que darle a la campanita de nueva cuenta, y tenemos los superchats, ¿cierto, Ceci? Los superchats, ahí lo marcas así con la flechita en pesos, en dólares, una lluvia de likes, Julia, muchas gracias. A Madame Kika, Miriam Cité, que ya la vi, a Madame Kika no la veo, pero seguramente que me está ganando por ahí el chat, que es que avanza muy rápido, pero y recuerden, también tenemos el Chayotito del Pueblo. Apóyenos con eso, es una tarjeta del Banco Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que nosotros, sino Vicente Serrano, y el número de tarjeta es el 41 89 14 00 55 11 81 85. Y yo sé que ahí anda Madame Kika, pero de pronto me gana sé que esa llega antes que nosotros, está echando ojos, como dice ella, tras bambalinas. Así que muchas gracias. Y está justamente por entrar al chat, pero muchas gracias a Madame Kika, a todos ustedes, buenos días de veras, pero todavía no empieza. Pero Jaime, muchas gracias primero. ¿Con qué está a punto de empezar la mañanera? ¿Con qué nos dejas? ¿Qué ves? La próxima semana se va a presentar la reforma electoral, que para mí va a ser el legado, la herencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero pues en eso estamos caminando, Jaime. Sí, vamos a abordar en el programa de hoy de No Apto para Cínicos precisamente esta batalla que se viene encima, la reforma electoral, donde la presidenta va a invertir gran parte de su capital político. Esperemos que no salga muy, muy, muy maltratada, porque se va a enfrentar a los viejos dinosaurios, a los auténticos dinosaurios que no quieren perder posiciones ni poder y sobre todo recursos financieros. Vamos a hablar de este tema y de cómo las traiciones al interior de Morena van a estar a la orden del día por culpa de estos privilegios. Vamos a hablar también de cómo hay un informe que está sacando y sobre todo le está dando Pábulo Aristegui Online. Dice que el último año del presidente López Obrador dejó más de 65,000 millones de pesos por aclarar. Se señala, sin embargo, que gran parte de estos 65,000 millones de pesos corresponden a los ejercicios de estados y municipios, pero ya sabes, van a tratar de agarrarlo como bandera para atacar de nueva cuenta a Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente vamos a hablar también hoy va a haber un juicio que se ha iniciado contra Mark Zuckerberg o contra las grandes redes sociales, y se espera que hoy Mark Zuckerberg dé testimonio porque hay versiones de que las redes sociales fueron diseñadas precisamente para generar adicción,
adicción, sobre todo entre los niños y los adolescentes. Va a ser un testimonio que muchos van a esperar ver, que dice Zuckerberg. Zuckerberg es muy hábil a la hora de escurrir el bulto, tiene un grupo de abogados muy hábiles, pero no cabe duda. Y todo esto en el contexto, perdón, de las salvaguardas que están impulsando desde Europa, España en particular, que dice que las redes sociales necesitan regularse porque se ha demostrado que sobre todo los niños y los adolescentes están corriendo enormes riesgos en este terreno. Ya saben, los espero a las 14 horas con mi compañera de vida, mi querida Lourdes Salas, la periodista Lourdes Salas, a quien todo el mundo conoce como Hildy, y mi querido, ya tengo 2 editorialistas, Yago Batusay, ya saben, el ingobernable Yago Batusay, y el editorialista junior que solamente predica el amor y la paz y que se llama Nico. Te mando un abrazo, querido Paco, que hago extensivo a mi querido Vicente Serrano y sobre todo a mi queridísima Ceci. Y yo sé que tú eres el consentido de Ceci, pero pues también se vale mandarle abracito y beso a la querida Ceci. Jaime lo dice porque él sabe que es el cónsul, pero déjeme decirles antes de que nos gane la presidenta Claudia, la verdad es que yo lo que le comento a Jaime, no hemos visto nada de la guerra que está por desatarse con miras a las elecciones de 2027. Lo que estamos viendo no es nada, va a haber tensión permanente, y ya hablo de todos los grupos internos morenistas. No les gusta llamarse tribus porque así les llamaban en el PRD, pero para mí son grupos internos que van a pelear con las uñas por el poder en Morena y por el poder en el gobierno. Pues son políticos, vamos a ver, pragmáticos, puros, duros, enfocados en qué, en la expansión electoral. ¿Debe asustarnos esto? No. ¿Se va a acabar el obradorismo? Tampoco. López Obrador sembró una semilla muy potente. Lo que vamos a ver van a ser pleitos fortísimos. Vamos a ver a todos los bandos tratar de pescar algo, porque es lo que le va a dar permanencia. Los puestos en el partido, los puestos en el gobierno significan además presencia, significan recursos. Para mí el espectro político va a colocar a Morena en camino a 2030. Si 2027 es interesante, pero nos guste o no, en este país, como en muchos, en Estados Unidos pasa, una vez que toma posesión el presidente en turno, al siguiente día empieza la lucha por la sucesión. Sería cerrar los ojos o engañarnos, decir, no hombre, van a esperar hasta enero de 2027 a definir lo que va a pasar. Mentira, eso es una mentira. Ya están peleando, pero en los próximos meses, yo digo, a partir de septiembre lo vamos a ver con guerras muy fuertes, declaraciones, golpes por abajo de la mesa, y estoy hablando Morena, no la prensa vieja, que va a ser un escándalo por todo. Yo no sé cuánto he visto a partir de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2024, he visto a los periodistas viejos y a los viejos políticos del PRI y del PAN decir que este país ya se acabó, que Donald Trump va a destruir este país, o lo va a destruir la corrupción o el narco. La verdad es que están exagerando, porque también yo entiendo, por ejemplo, los viejos periodistas. Imagínense de los miles de millones de pesos que recibían a no recibir nada. Hablo de los periodistas, no de los dueños de los medios, que siguen recibiendo publicidad, Jaime, pero los periodistas recibían dinero en serio, ¿cierto? Así es. Muchísimo dinero. No, sí. Yo por eso en mi libro no voy a dejar cabeza, digo, títeres sin cabeza, y va a estar interesante. Luego te contaré. Solo habla bien de mí, Jaime, por eso me porto bien contigo. Digo, ¿qué tal si Jaime, que conoce mis intimidades ahí, va a salir ahí con Jaime? Por favor, recuerda. Recuerda que no quieras armar un lío gordo en mi casa. No, ya sabes que yo te respeto un montón, además de que te estimo y te respeto y te admiro muchísimo, querido amigo. Oye, por cierto, tenemos que enviarle un saludito a nuestro querido Norman, que se termine de recuperar. Ojalá que mañana ya pueda estar con nosotros. Pues anda malito. Allá llegó la presidenta. Gusto saludarles. Gracias, buenos días.